Buen día, mi compañera Edith Peralta y su servidor Abner Sánchez presentaremos a continuación una infografía basada en el artículo titulado Expresión y significado clínico del MIR 3773P y ciclina G2 en pacientes con preeclampsia. Esta enfermedad no es solo una presión alta en el embarazo, es un síndrome multisistémico complejo que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El problema principal con esta enfermedad es que sus síntomas pasan desapercibidos. En un embarazo sano es común tener pies hinchados o náuseas, pero en la preeclampsia estos síntomas son señales de alerta de falla orgánica. Si nos desplazamos al centro de nuestra infografía, podemos visualizar algunos de los síntomas presentes en pacientes que padecen de esta enfermedad. Algunos de los síntomas que podemos diferenciar de un embarazo sano a uno con preeclampsia son, número uno, edemas. Estos son normales en los tobillos al final del día, pero en la enfermedad es un edema repentino en cara y manos que no baja con el descanso. También tenemos las náuseas. Estas se esperan en el primer trimestre. En la preeclampsia aparecen en el segundo o tercer trimestre y pueden indicar afectación hepática. Y por último, la cefalea. Esta puede atribuirse al cansancio, pero el de la preeclampsia es persistente, severo y no cede ante analgésicos comunes. A nivel mundial, la preeclampsia está presente en el 10% de los embarazos. Presenta una mayor incidencia en mujeres menores a 20 años y mayores a 35 años al momento del embarazo. Y de estas, el 75% de los casos corresponden a pacientes primigestas, afectando aproximadamente a 8 millones de personas y provocando la muerte de 70,000 mujeres embarazadas en todo el mundo cada año. Bueno, pues es importante que sepamos que las causas de la preeclampsia hasta hoy en día son desconocidas, pero suelen relacionarse con la placenta. También se cree que está relacionada con la isquemia placentaria, la hipoxia, la disfunción endotelial y la desregularización inmunitaria, además de algunos factores de riesgo, como lo son el primer embarazo, la obesidad o una edad avanzada. Es importante detectarla para prevenir una posible eclampsia y algunas otras enfermedades o complicaciones a lo largo del embarazo o durante el nacimiento del bebé. Como podemos observar en estas dos imágenes, ilustran perfectamente lo que es una placenta sana y una placenta que presentó preeclampsia durante el embarazo. Bueno, pues el daño es visible a nivel macroscópico. Podemos ver que el tamaño de la placenta con preeclampsia es un poco más pequeño porque no se desarrolló adecuadamente desde el inicio del embarazo y tiene áreas de tejido muerto, que son conocidos como infartos placentarios. Estas zonas indican un lugar donde el flujo de sangre materno se interrumpió totalmente. Normalmente tienen una forma irregular a comparación de una placenta sana. Suele ser delgada y el cordón umbilical no se encuentra exactamente en el centro de la placenta. Bueno, mientras que la placenta sana se ve con una forma más regular, una tonalidad más rojiza y sin áreas de color negro, lo que permite un intercambio óptimo de nutrientes entre la madre y el feto. En la introducción que se sitúa en el artículo, se menciona que, aunque la causa de la preeclampsia es desconocida, se sabe que disfunción de la placenta es el factor detonante, específicamente en la invasión de los trofoblastos. Por ello, en el artículo, los autores plantean que la regulación de los genes a través de los microARNs es fundamental en el desarrollo de la placenta. Específicamente, se proponen tres ideas: que el MIR 3773P actúa como un regulador clave, que este microARN actúa como un freno biológico y tiene como objetivo unirse al ARN mensajero de la ciclina G2 para de esta manera inhibir su expresión, y que en pacientes con preeclampsia el equilibrio de este eje molecular se rompe, contribuyendo a la patología. Pero, ¿qué es el MIR 3773P y la ciclina G2? Bueno, pues el MIR 3773P es un microARN. Básicamente es una pequeña molécula del ARN no codificante que regula la expresión de ciertos genes. Actúa como un supresor tumoral en varios tipos de cánceres y funciona como un sistema de alto para la célula. Este evita que se produzcan ciertas proteínas.
Se une a un mensaje específico, a un ARN mensajero, y lo bloquea o lo destruye totalmente para que la célula deje de fabricar esa proteína. Mientras que la ciclina G2 es una proteína que pertenece a la familia de las ciclinas. Las ciclinas son las encargadas de dirigir procesos de división celular. Su función específica, a diferencia de su familia de las demás ciclinas, que es acelerar la división, la ciclina G2 actúa como un freno, ayuda a detener el ciclo y actúa cuando algo no va bien o debe dejar de dividirse. Como lo podemos ver en este esquema, las moléculas miARN ayudan a la formación del sistema inmune, a la angiogénesis y a la proliferación e invasión del trofoblasto. Pero, ¿qué fue lo que se encontró? Con una ciclina G2 elevada en el tejido placentario, impide que el miARN se lleve a cabo, por lo que se detiene la migración y la invasión del trofoblasto, lo que nos puede llevar a una preeclampsia. Parte de la metodología del estudio realizado se basó en lo siguiente. La colaboración de 120 sujetos en total, divididos en tres grupos estratégicos para comparar la severidad. 50 mujeres con embarazos normales, que en este caso sería nuestro grupo control, 40 pacientes con preeclampsia leve y 30 con preeclampsia severa. Es vital mencionar que se recolectaron tanto muestras de plasma sanguíneo como de tejido placentario inmediatamente después del parto. Bueno, pues el análisis se realizó en tres niveles técnicos. El primero de ellos fue el RT-qPCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Esta es una técnica de laboratorio altamente sensible que se utiliza para medir la cantidad exacta de un material genético específico como lo es el ARN en una muestra. En este caso, se utilizó para medir la cantidad de miR377-3P y del ARN mensajero de la ciclina G2. Esta técnica nos permite ver con una gran exactitud la expresión genética. La segunda técnica que se utilizó fue el Western blot. Esta es una técnica de laboratorio fundamental en biología molecular y sirve para detectar y cuantificar una proteína específica dentro de una mezcla compleja de proteínas, como puede ser el extracto de tejido o sangre. Aquí hay un esquema de la técnica de Western blot y bueno, pues esta técnica fue utilizada en esta investigación porque no solo es suficiente saber cuánto ARN hay, también necesitamos saber cuánta de la proteína que se está produciendo es funcional. El Western blot se utilizó para cuantificar la proteína del CCNG2, que es la ciclina B, en las vellosidades placentarias. Y por último, se utilizó un análisis estadístico. Aquí se utilizó la prueba de correlación de Pearson para ver cómo estos niveles moleculares se relacionaban no solamente teóricamente, sino con datos clínicos reales, como la presión arterial de las pacientes. Ahora bien, pasaremos a los resultados clínicos y la validación obtenida. Daremos paso a las gráficas que ejemplifican estos resultados. En esta primera gráfica podemos observar el perfil de la expresión génica. Bueno, en esta gráfica hay barras que representan la cuantificación relativa de la expresión genética mediante la técnica de RT-qPCR en tejidos placentarios. Y pues, ¿qué significa? Pues todos esos puntitos que nosotros vemos son muestras individuales de cada paciente real. Para los investigadores, no solo es necesario poner un promedio en una gráfica o una barra sólida. Lo que ellos hacen es poner los datos para medir la variabilidad que hubo entre cada uno de los pacientes. Así se puede observar si los pacientes tienen niveles similares o hay algunos valores muy altos o muy bajos. Encima de estos grupos hay tres líneas horizontales. La línea central representa la media, que es el promedio o la mediana de todos los puntos. Y las líneas superior e inferior son barras de error que marcan la desviación estándar. La desviación estándar es un error típico que se puede presentar en todos los tipos de estudio.
En esta gráfica en específico se muestra la expresión del Mi R377-3P en el plasma y en el tejido placentario, al igual que la expresión de la CCNG2. Bueno, esta prueba se realizó en un control de mujeres sanas, en pacientes con preeclampsia moderada y en pacientes con preeclampsia severa. Las gráficas A y C, que son estas dos, nos muestran que los puntos van hacia abajo. Esto significa que la medida de la enfermedad parece o empeora cuando una mujer pasa de ser parte del grupo control a ser parte de las pacientes con una preeclampsia severa. Los niveles de esta molécula en la sangre de la placenta disminuyen, mientras que en la gráfica B y D que están en este otro lado muestran que los puntos van hacia arriba. Esto indica que las pacientes con una preeclampsia muestran un nivel mensajero genético significativamente aumentados a diferencia de las demás. Mediante la RT-qPCR se determinó entonces que tanto el microARN MIR377-3P como el gen CCNG2 ciclina 2 presentan una expresión significativamente disminuida en placentas con preeclampsia. Ahora vamos a pasar a las imágenes del inciso B. Bueno, como ya lo habíamos visto, la prueba del Western blot sirve para detectar proteínas específicas en una muestra de tejido, que en este caso es tejido placentario. En la parte A de la imagen está la representación en bandas, en la cual encontramos dos proteínas. La CCNG2, que es la proteína que los científicos están estudiando, y hay algunas tenues manchas negras. Cuanto más gruesa y oscura es la mancha, más cantidad de esta proteína hay en la muestra. Y también tenemos a la alfa-tubulina, que funciona como un control de carga. La tubulina es una proteína que está en todas las células en cantidades constantes. Se usa para demostrar que pusieron la misma cantidad de muestra en todos los carriles y que el experimento está bien hecho. En la parte B de la imagen tenemos la cuantificación. Como en las manchas de la parte A veces son difíciles de comparar a primera vista, como en el caso de la proteína CCNG2, los científicos usan un software para medir qué tan oscuras son y lo convierten en esta gráfica de barras. En el eje vertical Y se representa la expresión relativa de la proteína CCNG2. La barra de PE o preeclampsia es mucho más alta que la de control. Esto indica que las pacientes con preeclampsia tienen casi el doble de esta proteína en comparación con las personas sanas. Los datos muestran una correlación lineal positiva fuerte. Esto indica que la pérdida del MIR3773P no es un evento aislado, sino que está estrechamente vinculado a la pérdida de la ciclina G2. Esta correlación sugiere que ambos actúan como biomarcadores conjuntos de la severidad de la preeclampsia. A menor presencia de estos factores, mayor es la difusión observada en los parámetros clínicos, como el aumento de la presión arterial sistólica o diastólica. Ahora vamos a las gráficas del inciso C. En esta gráfica, el eje X, que sería el horizontal, representa los niveles de expresión del MIR 3773P. A la izquierda son niveles bajos y a la derecha son niveles altos. En el eje Y se representa la presión arterial, sistólica o diastólica. A medida que subes en el eje, la presión es más alta y por ende más grave para la paciente. Los puntos representan a cada una de las 120 mujeres del estudio y su posición muestra cuánta microARN tenía y qué presión arterial registró. Noten que la línea tiene una pendiente negativa muy clara. Esto confirma una relación inversa. A medida que la expresión del MIR3773P cae en las pacientes, la presión arterial sistólica y diastólica se eleva. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que estas dos variables se mueven en sentidos opuestos. Cuando el protector, el MIR3773P, desaparece o disminuye, la presión arterial de la madre sube sin control. Y para que este resultado sea válido, nos fijamos en el valor de R, que al ser negativo confirma esta relación inversa, y en el valor de P, que es menor a 0.05. Este último dato es clave porque nos dice que el resultado tiene significancia estadística. O sea, que no es coincidencia, sino que el microARN realmente está controlando qué tan grave es la presión en la preeclampsia. Pues estas gráficas
mostraron resultados contundentes. Hubo una correlación negativa. A mayor presencia de mi R377-3P, mayor era la presión arterial sistólica y diastólica en las madres. Además, se observó que los bebés de las madres con bajos niveles de este microARN tenían un menor peso al nacer, lo que confirma que esta ruta metabólica afecta directamente el crecimiento fetal del bebé. Finalmente, para demostrar que no era una coincidencia, los investigadores realizaron un ensayo de gen reportero de doble luciferasa. Al insertar el gen de la ciclina G2 en células junto con el microARN, observaron que la actividad de la luciferasa caía drásticamente. Esto prueba científicamente que el MIR3773P se une directamente al sitio 3' UTR de la ciclina G2, validándola como su diana directa. Ahora pasaremos a la significancia clínica. Aquí podemos destacar tres puntos importantes. El primero de ellos, como ya lo mencionamos, son los niveles de Mi R377-3P y la presión arterial. Los niveles bajos de este microARN se relacionaron con un aumento en la presión arterial sistólica y diastólica de la madre. El peso al nacer, como lo vimos, también fue un factor importante, ya que los niveles bajos de este microARN se vincularon a un menor peso al nacer del bebé, lo que sugiere que estas moléculas afectan a la forma en la que la placenta puede nutrir al bebé durante su etapa gestal. Y como último punto tenemos la expresión del CCNG2 en la preeclampsia. Aquí, al confirmar que el CCNG2 como un objeto directo de estudio, se identifica la proteína que es villana, que podría ser inhibida en futuras terapias. En conclusión, este estudio no solo nos ayuda a entender la patogénesis de la enfermedad, sino que propone al MIR3773P como un biomarcador potencial. En el futuro, una prueba de sangre podría decirnos qué paciente está en riesgo antes de que aparezcan los síntomas graves. Este trabajo demuestra la importancia de la biología molecular aplicada a la clínica. Esperamos que esta explicación les haya permitido comprender la compleja red que conecta los microARN con la salud materno-fetal. Muchas gracias por su atención.